10. Les saludamos con mucho gusto a Minta Ramírez y Daniela Obando Estrella. Minta, muy buenas noches. Muy buenas noches, Daniela. A ustedes en casa, muchísimas gracias por iniciar informándose con nosotros esta semana. Comenzamos. 4 exministras y un exministro de Salud de nuestro país enviaron una carta de queja a la OMS y OPS por el mal manejo de la pandemia en Nicaragua y expresan su preocupación por el personal médico. Willy Narváez con esta primera noticia. La carta está dirigida para Tedros Adhanom, director de la Organización Mundial de la Salud, y para la doctora Clarissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud. El documento, firmado por las exministras de Salud de Nicaragua, Margarita Gurdián, Marta McCoy, Lea Guido, Dora María Telles y el exministro de Salud, Lombardo Martínez, expresan su preocupación por lo que acontece en nuestro país por la pandemia, la cual ha tenido un inminente agravamiento por la carencia de acciones de parte del presidente Daniel Ortega. Mientras la OMS declaraba una alerta por la pandemia, alertando a todos los países, en Nicaragua dicho llamado se ignoró, reza parte del documento. Además, el Ministerio de Salud no informa de forma veraz, objetiva y transparente sobre la situación real de la pandemia, la cual ha sido minimizada por el gobierno según la carta denuncia. Asimismo, el gobierno promueve aglomeración de personas, contrario al distanciamiento físico, recomendado por estas organizaciones. En este mes se continúa promoviendo festividades. El personal de salud desprotegido es otra de las preocupaciones, reza la carta. Una de las firmantes, Dora María Telles, amplió sobre esta inquietud. El personal de salud ha estado al descubierto, de manera que ya más de 100 trabajadores y trabajadoras de salud, incluyendo médicos, médicas, han estado ya contagiados, están contagiados con COVID-19 y ya hay médicos y médicas en condiciones de extrema gravedad y médicos que ya han fallecido. El gobierno de Ortega no solamente no ha hecho medidas de prevención y contención, sino que ha hecho medidas que favorecen el contagio. En el documento, los firmantes consideran que la sociedad nicaragüense está en una situación muy difícil y se convierte en un grave riesgo para la región centroamericana. Los temas de salud pública son temas que nos atañen no solamente a los nicaragüenses, sino a los centroamericanos y al resto del continente. Por eso escribimos esa carta para llamar la atención sobre ya el sufrimiento que tiene el pueblo nicaragüense. Y el objetivo, como exministras y exministros, es disminuir el sufrimiento que el pueblo nicaragüense. Solicitamos encarecidamente tomar las medidas que estén a su alcance para disminuir el impacto de la pandemia del coronavirus en la población nicaragüense. Finaliza el escrito donde 2 de las exministras laboraron con el gobierno sandinista en 1980 a 1990. En el último reporte del MINSA, el 5 de mayo, reportaban 16 casos positivos y 5 fallecidos. No obstante, el último reporte del Observatorio Ciudadano, hasta el 8 de mayo, contabilizaban 781 nicaragüenses contagiados con coronavirus, 88 muertes sospechosas, siendo Managua y Chinandega los departamentos más afectados. Willy Narváez, a Acción 10. Y a través de su cuenta en Twitter, el subsecretario interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos dijo que Daniel Ortega debería ajustarse a la realidad que viven los nicaragüenses, cumplir con las obligaciones de su mandato y proteger al pueblo de Nicaragua. Detalles en el siguiente reporte. Existen numerosos y creíbles reportes de un mayor contagio de COVID-19 en Nicaragua que lo indicado por las cifras oficiales. Este es parte del mensaje publicado este lunes en la cuenta de Twitter de Michael Cossack, subsecretario interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos. El funcionario agregó al comentario: Ortega debería ajustarse a la realidad que viven los nicaragüenses, cumplir las obligaciones de su mandato y proteger al pueblo de Nicaragua. Este fin de semana, Cossack se refirió a Nicaragua en la misma red social y escribió: si Ortega habla en serio sobre las sanciones, debería hacer lo que pide el Consejo de la Unión Europea, restablecer el total respeto por los derechos humanos y acordar las reformas electorales acordadas en marzo de 2019. Apoyamos a nuestros aliados y al pueblo de Nicaragua para asegurar elecciones libres y justas, concluyó el funcionario. María Esther Ordóñez, Acción 10.
Según el informe del Sistema de Integración Centroamericana SICA, en la región centroamericana se han contabilizado hasta la fecha 23.890 casos confirmados de COVID-19 y se han logrado recuperar 8.719 personas. María Esther Ordóñez nos brinda mayores detalles. El COVID-19 ha cobrado la vida de 804 personas en Centroamérica y República Dominicana. Solo en esta nación han fallecido 394 ciudadanos, mientras el número de contagios es de 10.634. Según el informe brindado para este lunes por el Sistema de Integración Centroamericana, en la región se han contabilizado hasta la fecha 23.890 casos confirmados por esta enfermedad y se han logrado recuperar 8.719 personas. Panamá es la segunda nación más afectada y han informado de 244 muertos y 8.448 casos. Honduras indica el fallecimiento de 108 y 1.972 infectados. En ese país, las autoridades han informado que se continúa en alerta roja a nivel nacional por la pandemia. Además, se ha orientado la segmentación de personas para abastecerse de alimentos por medio del último dígito de su tarjeta de identificación para saber cada ciudadano qué día le corresponde ir a realizar sus compras. Guatemala registra 28 muertes y 1.052 personas han sido diagnosticadas con la enfermedad. En El Salvador han fallecido 17 y 958 son los casos confirmados. Costa Rica reporta 7 víctimas fatales y 792 infectados. Por su parte, las autoridades en Belice han informado de 2 fallecimientos y 18 casos. Nicaragua mantiene 5 muertos y 16 contagios. Según el SICA, en la región hay 14.367 casos activos de COVID-19. María Esther Ordóñez, Acción 10. Y las personas contagiadas por el coronavirus en el mundo superan los 4.283.000 los muertos. María Esther Ordóñez con los detalles. Los contagios por COVID-19 en el mundo ya superan los 4 millones y los muertos los 283.000. Mientras en los países más afectados por la pandemia el número de víctimas fatales ha disminuido en las últimas horas. En el caso de Italia se ha informado de 179 nuevos fallecimientos, mientras el número de contagios totales es de 219.814 y se siguen reduciendo los nuevos casos, con 744 desde el domingo, el mejor dato desde principios de marzo. Un total de 106.587 personas ya se han curado en ese país. Rusia superó este lunes al Reino Unido e Italia en número de contagios por COVID-19 al alcanzar los 221.344 casos, informaron las autoridades sanitarias, que reportaron 11.656 casos nuevos. Rusia estima los fallecimientos por coronavirus en 2009 después de registrar el domingo otros 94 decesos. Las muertes por coronavirus en España cayeron en la última jornada a 123, mientras que los nuevos contagios fueron 373, la cifra más baja desde el 9 de marzo, según informó este lunes el Ministerio de Sanidad. El total de muertes por la pandemia en España asciende a 26.744. El Reino Unido elevó este lunes la cifra total de fallecidos por coronavirus en hospitales, residencias y domicilios hasta 32.065, tras registrar 210 nuevas muertes, según informó el Ministerio de Salud. En las últimas 24 horas se han llevado a cabo 100.090 tests y se han detectado 3.877 nuevos contagios, después de que el gobierno publicara el domingo su hoja de ruta para reducir confinamiento que comenzará a relajarse este miércoles. Mientras tanto, la ciudad china de Wuhan, donde se originó el brote de coronavirus el pasado mes de diciembre, registró este lunes un nuevo foco de infección. El primero desde que las autoridades retiraron las medidas de cuarentena impuestas para frenar la expansión del virus. El domingo se informó del primer caso local en más de un mes, desde el pasado 3 de abril. Ahora la enfermedad vuelve a avanzar. Las autoridades locales han indicado que se han registrado por el momento 5 nuevos contagios de COVID-19, todos ellos en personas que residen en el mismo complejo. Estados Unidos, por su parte, registró este domingo 776 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, elevando el total a 79.522. Este país es el más afectado por la pandemia en términos de número de muertes y contagios. Han confirmado un total de 1.329.072 casos, según informó la Escuela de Baltimore.
La Casa Blanca desmintió que el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, haya entrado en cuarentena luego de que su secretaria de prensa, Kathy Miller, diera positivo por coronavirus el pasado viernes. María Esther Ordóñez, Acción 10. En el departamento de Chinandega continúan las muertes repentinas y sepulturas express sin familiares. Hasta ahora no hay ninguna autoridad que confirme que se trate de COVID-19 o lo desmienta. Este es el resumen de Chinandega que nos ha preparado Katia Reyes y la emergencia que atraviesa esa localidad. Terminó un fin de semana largo para Chinandega. Pobladores con angustia reproducen videos que circulan en redes sociales. Son ataúdes que salen de las casas directo al cementerio. Así ocurrió en las cercanías del Club Edén y en las inmediaciones del reparto Estela, al sureste de la ciudad. Los féretros también salieron de instituciones como la Clínica Zacuanjoche o del sistema penitenciario de la localidad. Los ataúdes hacia el cementerio, de noche o de día. El video del féretro saliendo del sistema penitenciario fue captado la mañana de ayer domingo y causa alarma entre la población penal. Se desconoce quién es el fallecido o la causa de su muerte. Extraoficialmente se conoció que los familiares originarios del departamento de León fueron avisados del deceso y a duras penas uno de ellos logró llegar al cementerio Portal de Luz. Esa misma mañana ingresó una brigada de desinfección a la penitenciaría, donde removieron reos de las celdas. Hasta el momento, allí no hay restricciones de visitas. Los ciudadanos sospechan que la causa de muerte de todas esas personas es el coronavirus, la pandemia que afecta al mundo y que dejó de ser una noticia lejana para convertirse en una dura realidad local. Sin embargo, no hay ninguna autoridad que lo confirme o diga lo contrario. ¿Cuántas muertes son producto del virus y cuántas no? El Ministerio de Salud no se reporta desde hace varios días, mientras en Facebook son pocos los familiares de fallecidos que se pronuncian. La gran mayoría de dolientes han preferido callar por temor a ser estigmatizados en caso de ser portadores del COVID-19. En la ciudad, el temor es latente. Esta pulpería, ubicada cerca de una funeraria, decidió cerrar. La búsqueda de ataúdes incrementó de un día para otro. ¿Está cerrada la pulpería entonces? Sí, está cerrada por motivo de hasta ¿cuánto? Sí, pero la funeraria tiene cerrada siempre. La otra tiene cerrada siempre. La otra que está abierta. La otra que está abierta. Y ahí vienen muchos. ¿Están viniendo ahorita? Ahí están viniendo a venir a comprarla. La Piadosa. La Piadosa. En los últimos días, así luce el área de refresquería del Mercado Central Chinandegano. Tramos cerrados y ventas nulas es parte del panorama. Se han andado fumigando, ¿ves? Entonces por eso es, porque como ya han habido varios fallecidos, sí. Ya el del Cafetín Oasis, el del calzado de doña Johanna, una señora vende carne, sí. Y entonces todo el mundo está temeroso, pues. ¿Usted está perdiendo con esto? ¿Qué vende? ¿Cuántos días tiene ya de nuevo? No, yo ya tengo ya 9 días. Para Acción 10, Katia Reyes. Hacemos una pausa comercial, ya regresamos con más noticias. La dinámica que traemos el día de hoy para que participes en el sorteo de las recargas electrónicas es que vas a realizar una llamada al asterisco 2202. Tu número queda participando en el sorteo de 10 recargas electrónicas de 100 Córdobas con bono incluido. Participe con nosotros con la promoción Estrena tu Nave marcando el asterisco 2202. Mira por qué mamá usa Suavitel. Mi conchita, sí es mi conchita, porque tiene tu olor. Mi toallita, sí es mi toallita, es suavecita como tú. Gracias, mamita, por mi conejito, el que me da tu amor. Suavitel, con la irresistible fragancia concentrada que a tus hijos les encantará. Suavitel, suave como el amor de mamá. Gracias, mamita. Seguimos comprometidos con vos. Es por eso que mantendremos el precio Palí en 700 productos básicos. Palí Maxi Palí. Precio bajo siempre.
A esta edad, comienza a compartir abrazos, algo de tierra y un poco más. Porque las amistades fuertes necesitan niños fuertes. Protege su crecimiento con Nido Uno Más, que te ayuda a proteger su pancita con probióticos, vitaminas y minerales y prebióticos. Nido Uno Más, tu amor, su futuro. Miles de centroamericanos todavía siguen teniendo caspa. Vamos a ver por qué. ¿Ha tenido caspa? Sí, claro. Con puntos blancos del pelo, pegados. ¿Qué ha hecho para combatirlo? Comprar champú. Cuando lo uso, funciona. Cuando no, vuelve el casperío. ¿Conoces Medicas? Lo he escuchado, pero no lo usado. Si le digo que Medicas sí quita el hongo de la caspa. ¿Lo usaría? ¿De una vez? ¿De una vez? ¡Listo! Pasen adelante, chicos. Caleb, ¿cómo le fue? Me gustó mucho el producto. Tengo pelo suave, brillante, cero caspa. ¿Lo recomendarías? Sí, lo recomendaría. Comprobado. Medicas sí quita el hongo de la caspa. Si los síntomas persisten por más de 3 días, consulte a su médico. Es un medicamento. No exceder su consumo. No dejar al alcance de los niños. Lea cuidadosamente las instrucciones en el empaque del producto. Mueren millones de lombrices. Todos nuestros amigos están muriendo y no sabemos por qué. Eli 2 elimina los parásitos intestinales con una sola dosis de 2 tabletas masticables. Eli 2. Para toda la familia. Hoy es tiempo de apoyarnos, de seguir adelante. Es momento de cuidarnos y cuidar por esos seres que tanto amamos. Como un día ellos cuidaron de nosotros. Porque unidos saldremos adelante como un gran país y volveremos a ver esa luz resplandeciente juntos como una gran familia. Cuidarte es ideal. Comida sana toda la semana. Continuamos. Televidentes de este medio de comunicación se han encargado de grabar los entierros nocturnos que continúan en el país. Los videos que hemos recibido evidencian la cantidad de personas que fueron enterradas este domingo en Indirí, Managua y Chinandega. Veamos los detalles con Ronald Rodríguez Solís. Pueden ver ahí la caja de un compañero muerto por COVID-19, confirmado por el doctor. Un doctor que estaba de turno hoy, 10 de mayo. Son las 10:30 de la noche. Vamos para Nindirí a enterrar al compañero que murió de COVID-19. Los entierros express nocturnos continúan en nuestro país. Anoche nicaragüenses se encargaron de grabar y evidenciar la cantidad de personas que son enterradas en plena oscuridad de la noche sin ser veladas por sus familiares. Aquella luz que se ve allá, están enterrando a uno de coronavirus. Aquí es lo que está aquí también, aquí. Miren ese bulto blanco aquí en el cementerio. Están enterrando otro coronavirus aquí en el municipio de Nindirí. Aquí pueden ver, estoy en el cementerio. Nuestros televidentes reportaron entierros en el Cementerio General de Managua, Cementerio Periférico, Cementerio de Nindirí y en el Cementerio de Chinandega. Personas vestidas de trajes blancos especiales bajaban de las camionetas los féretros para ser sepultados. Allá pueden observar parte de la población alarmado viendo todo lo que está aconteciendo. Algunas de las personas se metieron. Creo que no debieron hacerlo por medidas de protección. Recuerden que el virus pues está en el ambiente y lo pueden adquirir. Ya han pasado más de 5 días y las autoridades correspondientes no brindan detalles sobre la evolución del virus en nuestro país. Mantienen hermetismo. En Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Experto considera que la situación actual del COVID-19 en Nicaragua es solo la punta del iceberg. Además, afirma que durante la temporada de invierno en Nicaragua, los casos del nuevo coronavirus podrían incrementar junto con otras enfermedades propias de la temporada. Medardo Mendoza con el reporte. Este domingo por la noche, Nicaragua registró la primera lluvia de la temporada de invierno, pero esta época no solo apaciguará el calor, sino que podría traer consigo el incremento de enfermedades respiratorias. Y como naturalmente pasa en Nicaragua, año con año, las enfermedades endémicas como el dengue, la malaria, las respiratorias agudas, las enfermedades diarreicas agudas van a empezar a proliferar aunado
al ataque eminente que estamos teniendo del coronavirus, con lo cual la población se va a encontrar en masivo riesgo. Para el doctor Ramírez, el personal de salud de Nicaragua no está preparado para hacer frente a la pandemia de coronavirus. La situación que se nos avecina es seria, el personal de salud no está preparado, no tiene los equipos apropiados ni el entrenamiento apropiado. Entonces lo que tú estás viendo en los hospitales en este momento solamente la punta del iceberg, es un 20% del total de los afectados. Entonces no sabemos porque desgraciadamente el gobierno ha decidido hacer operación avestruz, meter la cabeza bajo la tierra para no enfrentar la realidad de lo que el pueblo está sufriendo, y es importante que en este momento alcemos la voz y alertemos. El epidemiólogo considera también que el gobierno de Nicaragua atenta contra la salud pública a promover actos donde se podría propagar el COVID-19. En este caso no se está previniendo, se está promoviendo un daño mayor cuando se permiten partidos de béisbol, cuando se hacen fiestas en las comunidades. De no tomarse ningún tipo de medida preventiva, el coronavirus podría provocar en el país la muerte de aproximadamente 18.000 personas. Asimismo, Ramírez afirma que también podrían aumentar los entierros nocturnos. Una mortalidad que puede oscilar de los 18.000 a los 25.000 muertos fácilmente al final de todo esto. Pero ahorita estamos viendo camionetas de lo que usaban los paramilitares con una caja para llevar al cementerio. A partir de esta próxima semana ellos van a llevar 3, 4, 5, hasta 10 cajas para enterrar cada noche. Hasta la fecha, el Ministerio de Salud, que no ha brindado un solo reporte sobre la situación del COVID-19 desde hace casi una semana, reporta solamente 16 casos confirmados, mientras que el Observatorio Ciudadano COVID-19, en su más reciente informe, notifica que hay 781 casos de personas afectadas por la pandemia. Les informó Medardo Mendoza. El silencio de la última semana en el que se ha sumido el MINSA demuestra la incapacidad del sistema de salud público para atender y contener la enfermedad, asegura Eliseo Núñez, analista político. Desde el pasado martes 5 de mayo, el Ministerio de Salud ha dejado de informar sobre el avance de la pandemia del COVID-19 en nuestro país, de tal manera que oficialmente el número de contagios en Nicaragua continúa siendo de 16 y 5 fallecidos, cifra muy distante de los registrados en países vecinos de la región centroamericana. La ausencia de informes oficiales indican que la enfermedad ha superado su capacidad, asegura Eliseo Núñez, analista político. Que no saben exactamente qué hacer ante una pandemia que ya supera su capacidad de esconder la cifra. O sea, una cosa es la incapacidad que han mostrado en manejar la pandemia, pero esto ya estamos hablando de que no tienen capacidad ahora de esconder una cifra que nosotros hemos venido diciendo iban a crecer, se iban a estampar en contra de las mentiras que estaba el gobierno diciendo, y ahora tienen que asumir esta responsabilidad. Nosotros seguimos haciendo un llamado a ser responsables. Por otro lado, el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguirre, aboga porque se brinde una mayor información de cara a que la ciudadanía tome sus propias medidas de protección. Se dé esa información de nuevo. Vos ves en Centroamérica presidentes dando conferencias de prensa semanalmente, ves ministerios de salud dando conferencias diariamente, ves que todos los días se está tratando de hacer lo que corresponda para proteger y al mismo tiempo para abrir nuevamente la economía donde se cerró, pero con protección. Y el silencio no abona. El silencio arriesga, el silencio provoca que no se tomen las decisiones correctas, el silencio hace que vos no podás tampoco tener las acciones o tomar las acciones que de los diferentes sectores podemos como país, entendiendo que este no es un tema político, sino es un tema de vida, la vida es primero, que nosotros podamos entonces entre todos poder enfrentar esta pandemia. Según el Observatorio Ciudadano sobre COVID-19, en total hasta el 6 de mayo se registran 781 personas con la enfermedad. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Para el sociólogo y analista político Oscar René Vargas, el gobierno de Daniel Ortega está implementando lo que expertos en salud denominan inmunización colectiva. Detalles con Michelle Polanco. Según Oscar René Vargas, el gobierno hizo un mal cálculo al querer minimizar el alcance de la enfermedad en nuestro país y ahora pretende promover su propagación con dos intenciones. Es decir, creyendo de que el coronavirus no llegaba a Nicaragua. Cuando tuvieron 3 meses
para ver que se estaba evolucionando. Ese es el primer elemento. Segundo elemento, ante el hecho que se realiza, que llega el coronavirus a partir del 18 de marzo, tomaron la decisión de buscar la estrategia de la inmunización colectiva, con el objetivo de que ellos piensan que de este hecho ellos pueden sacar una ventaja. Y la ventaja es buscar cómo desarticular al movimiento social. Sin embargo, esta estrategia puede traer como consecuencias que sus mismos simpatizantes se rebelen. En la medida en que crezca el número de enfermos y el número de muertos, y por lo tanto se desborde la capacidad de los hospitales y del sistema de salud, en esa medida puede tener la consecuencia que la gente comience a ver, incluyendo a sus partidarios, que un gobierno que no tiene la capacidad para resolver y enfrentar la crisis sanitaria. Por otro lado, el silencio de las autoridades sanitarias del país se debe en parte a la incapacidad de sostener el discurso de normalidad y de control sobre la enfermedad que habían sostenido hasta la semana anterior. Se dieron cuenta que no pueden seguir mintiendo y engañando a la gente, porque ya es evidente el número de muertos, que los entierros clandestinos, etcétera, que están realizando. Es decir, ante esa realidad no pueden seguir mintiendo. ¿Cuál es la consecuencia social y política de esto? Pierden mayor legitimidad, tanto internamente como internacionalmente. Según el analista político, el mal manejo del COVID-19 ocasionará que la comunidad internacional no destine ayuda para combatir la enfermedad en nuestro país. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Este lunes, la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, volvió a arremeter contra aquellos que critican su manejo del COVID-19, llamándolos egoístas. Escuchemos. En su intervención de este lunes, la vicepresidenta Rosario Murillo no se refirió al reporte del Ministerio de Salud sobre los casos de COVID-19 que hay en nuestro país, cumpliéndose 6 días sin dar información, pero sí la volvió a arremeter contra las personas que critican su manejo ante la pandemia y a quienes en esta ocasión llamó egoístas y que hablan al peso de la lengua. Una cosa es hablar al peso de la lengua y sobre todo queriendo propiciar males, daños, y otra cosa es caminar casa a casa, reuniéndose uno con las familias a ver cómo se actualizan esos mapas de salud. En su alocución en medios oficialistas, Murillo aseguró que este fin de semana se empezó a actualizar el mapa de salud de padecimientos crónicos en ancianos, alcanzando visitar a 850,000 personas por municipios, distritos y departamentos. También en esta intervención invitó a las festividades de mayo ya a realizarse este próximo 15 de mayo. Para Acción 10, Marjorie Vargas. Y ese lunes el Consejo Superior de la empresa privada COSEP emitió un comunicado en el que nuevamente exhortan al gobierno a tomar medidas para combatir los efectos del COVID-19. Michelle Polanco con los detalles. En el documento, el COSEP pide al gobierno asumir su responsabilidad y reconocer la crisis para actuar en consecuencia y salvar vidas. Por ello insisten en que el Estado asuma y aplique con rigor las medidas que la OMS y la OPS dictaminan. Además, agilice los registros sanitarios e incentive fiscalmente todos los productos que permitan a la población enfrentar la enfermedad. Impulse y ejecute campañas de educación intensivas, realice pruebas en calidad y cantidad en sistemas de salud público y privado y reasigne recursos a las instituciones de salud para enfrentar la emergencia sanitaria e incrementar sus capacidades. El país que menos medidas ha tomado en América Latina sigue siendo Nicaragua. Medidas, es más, todo lo contrario, no solo no ha tomado medidas, sino que sigue promoviendo medidas en contra de lo que está diciendo la OPS y la OMS. Entonces, desde ese punto de vista,
hay que tomar esas medidas. Hay que insistir en el distanciamiento social. Se tiene que dar todo el equipo de protección especial a esa comunidad médica, a todo ese personal que está atendiendo. Y eso incluye, y esto es muy importante entender, que tiene que ser grado médico. Esa liberación de los test que se tienen que hacer, que no solo puede ser el Estado el que las está haciendo y que además no sabemos cuál es el resultado y cuántas son, sino que tiene que quedar en las manos del propio sector privado la posibilidad también de hacer esto. Los trabajadores y muchas de las empresas, sin embargo, aún no están listos para practicar el distanciamiento físico, asegura José Adán Aguerri, presidente del COSEP. Estamos queriendo que en aquellas empresas de industriales, de zona franca, ver cómo estos protocolos realmente se impulsan, donde evitemos las aglomeraciones, donde desafortunadamente las mismas personas, y este es un esfuerzo de las empresas, este es un esfuerzo de los sindicatos, este es un esfuerzo de la comunidad, donde le tengamos que decir a la persona que tiene que guardar esa distancia por su propio bienestar y el de su propia familia. Sin embargo, ninguna medida tiene efecto si no se transparenta la información de las autoridades, asegura Aguerri, quien exhortó al gobierno a dejar de convocar a actividades públicas de concentración de personas. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. No separamos nada. La encuesta sobre la crisis del coronavirus asegura que Nicaragua es el país más afectado económicamente. Detalles en el siguiente reporte. La encuesta tenía como objetivo conocer el impacto por la emergencia tras la llegada de la pandemia en el sector productivo de la región y tiene una muestra de 1.079 empresas. Las MIPYMES representan el 91.1% y están operando en 40% de su capacidad según los resultados. Las ventas han disminuido. El 50% de los encuestados respondieron que en sus países se han implementado medidas económicas y fiscales. Nicaragua es la excepción y por lo tanto se convierte en el país más afectado de Centroamérica por las siguientes razones, según explicó Carmen Hillebrand, presidenta de la Cámara de Comercios y Servicios de Nicaragua. Uno, porque venimos de una crisis desde el 2018 que no se ha resuelto. Dos, hay una crisis global que no existía en el 2018 y eso afecta a las remesas que ingresan a este país y que si sigue así, o sea, vamos a recibir $300 millones menos por la crisis de los Estados Unidos y en Costa Rica. En la crisis sanitaria, creo que el peor panorama lo tenemos nosotros, porque si tenés también personas enfermas, ¿cómo vas a levantar una economía? ¿Cómo vas a paliar esta crisis? Y en Centroamérica, en base a esa encuesta, el peor, el que la tiene, es Nicaragua. Y si no hacemos nada, igual el resto de los países nos pueden empezar a bloquear por la manera en que se está manejando en nuestro país esta crisis sanitaria. En la región, las empresas encuestadas en un 42% se han visto obligadas a reducir su personal. La mayoría han perdido capital de trabajo, flujo de ingresos. Se han, digamos, bajado sus ventas casi en un 30%, por decirlo así. Han tenido que bajar su nivel porque han tenido problemas también de insumos con los proveedores. Tienen un problema crediticio. Ortega ha insistido que no implementará medidas económicas en el país. Sin embargo, Hillebrand insiste que deben implementarse. Ese es el llamado que le hacemos al gobierno, que nosotros desde los distintos ámbitos se ha visto una apertura de parte de nuestra parte como sector empresarial, pero hasta la fecha no hemos obtenido una respuesta. En total son 6 las cámaras que integran la Federación de Cámaras de Comercio de Centroamérica y que participaron en la encuesta, lo que representa 20.000 empresas, de las cuales 70% son MIPYMES. Willy Narváez, Acción 10. El Foro de Prensa Independiente de Nicaragua exige al gobierno el acceso a la información pública sobre los casos de coronavirus en el país y la evolución de la pandemia con datos reales, con el objetivo de prevenir más contagios en la población. Acceso a la información pública para dar a conocer la evolución de la pandemia en Nicaragua con datos reales, con el objetivo de evitar poner en riesgo la vida de los nicaragüenses, entre otras demandas, es lo que exigió a través de un pronunciamiento el Foro de Prensa Independiente de Nicaragua, dado que el Ministerio de Salud hace 6 días no da a conocer sobre dicha evolución del virus en el país. De la prensa independiente de Nicaragua, que está compuesta por dueños de medios de comunicación, directores, periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua, PEN Nicaragua, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, la Asociación de Periodistas de Nicaragua, han exigido al gobierno de Nicaragua
que garantice el acceso a la información veraz ante la pandemia del COVID-19. Desde el 5 de mayo, el gobierno de Nicaragua ha dejado de publicar los informes, si le podemos llamar informes, de la evolución de la pandemia en Nicaragua, lo cual violenta la ley de acceso a la información pública. El gremio de periodistas también denunció campañas de desinformación y difamación a comunicadores independientes respecto al coronavirus en Nicaragua, así como el intento de abrir procesos judiciales ilegales para cerrar medios de comunicación. También en este comunicado se pide el cese de las campañas de desinformación y amenazas contra periodistas independientes. Hemos conocido en los últimos días campañas que van dirigidas contra diversos periodistas en Nicaragua de someterlos a procesos judiciales por lo que ellos llaman información falsa en las redes sociales en el tema de la pandemia del COVID-19. El foro de prensa también reiteró justicia para las víctimas durante el estallido sociopolítico del año 2018, refiriéndose especialmente a la muerte del periodista Ángel Gaona. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Exreo político, quien fue nuevamente apresado el pasado mes de noviembre, afirma a través de su abogado presentar fiebre y otros síntomas propios del nuevo coronavirus, razón por la cual teme ser un caso más. Veamos los detalles en el siguiente reporte. El abogado Néstor Montealto denuncia que su defendido, quien se encuentra recluido en la celda del sistema penitenciario La Modelo, ha presentado distintas complicaciones de salud en recientes días. Pese a esto, la atención clínica necesaria no le ha sido brindada. Me ha planteado el joven Néstor Eduardo Montealto que ha sufrido de calentura, tos y vómito, y me ha manifestado mi representado, Néstor Eduardo Montealto Núñez, que no se le da la debida atención médica. Por la condición de salud, el representante legal de Montealto solicitó a la judicial el cambio de medida cautelar. Se le cambiara la medida cautelar de prisión preventiva a medida de arresto domiciliario, por cuanto debe aplicarse el principio de igualdad ante la ley. Néstor Montealto, afirma su abogado, fue capturado junto con su pareja, quien ya fue puesta en libertad. Inicialmente fueron detenidos desde el 19 de noviembre del año 2019. La joven Catherine Scarlett Martínez fue liberada con el beneficio de convivencia familiar, pero su pareja, el joven Néstor Eduardo Montealto Núñez, permanece bajo prisión. Por su delicado estado de salud, Néstor Montealto puede verse afectado por el nuevo coronavirus, ya que también el sistema penitenciario La Modelo es considerado por muchos como un foco de contagio de COVID-19. Con cámara de Julio Real, les informó Medardo Mendoza. Los decesos en Chinandega no se detienen. Un transportista y un pelotero se suman a las muertes registradas en las últimas horas. La alarma de un brote de coronavirus se activa en trabajadores que construyen el nuevo hospital chinandegano. Aquí la información. Un hombre de iniciales RS es parte de la lista de personas que falleció este fin de semana en Chinandega. El hombre trabajaba como albañil en la construcción del nuevo hospital de ese departamento. El obrero tenía 40 años, no asistió al proyecto desde el miércoles de la semana pasada. El viernes le comunicó a uno de sus amigos que se sentía cansado y se integraría el lunes, pero no le alcanzó la vida para eso. Murió el domingo por la noche y lo sepultaron horas después. La causa del fallecimiento, según el Hospital General España, fue la temida neumonía atípica. Los constructores del nuevo hospital lamentan la muerte del obrero, quien aseguran presentó síntomas asociados al coronavirus. Otros trabajadores fueron retirados del plantel por presentar fiebres altas. Otro más se encuentra grave, hospitalizado en Managua. Actualmente, los trabajadores se encuentran en paro y esperan, tras la muerte de su compañero, una inspección del Ministerio de Salud, órgano rector de la obra que allí se construye. Que no falte el agua, la mascarilla, el jabón líquido, alcohol gel, todas las medidas necesarias, uno. Y lo otro, pues, de que nosotros estamos pidiendo, de que hemos escuchado, si esto es algo serio, hombre. Sí, es cierto, pues, una pandemia que está fuera de control, pero por lo menos evitar un golpe drástico en lo que cabe,
Asimismo, una delegación del Ministerio del Trabajo para que garantice las medidas de protección y, sobre todo, la aplicación de pruebas para la detección temprana del COVID-19 en caso de que se trate de un brote y así salvar sus vidas. Que es la doctora Marta Verónica Reyes Álvarez, ministra de Salud. Esta carta la vamos a firmar y se la vamos a hacer llegar al Concepción Palacio. Así que todo esto que ven que estamos trabajando es tocando todas las puertas, porque en Nicaragua es difícil andar golpeando puertas y nadie te escucha. Este lunes en Chinandega siguen los sepelios solitarios. Un transportista que cubría la ruta Guasaule-Chinandega se encontraba internado en el hospital alemán nicaragüense. Murió, sellaron su féretro y dieron orden de ser enterrado de inmediato. Además, murió Alberto El Paraíso Mendoza, el pelotero chinandegano, gloria del softball nacional y miembro del Salón de la Fama. El MINSA dio 3 horas a la familia para que lo sepultaran, de lo contrario lo harían ellos. La lista sigue y el MINSA calla. Para Acción 10, Katia Reyes. CPDH urge que el juez que lleva la causa de la detenida política Juana Estela López Alemán sea trasladada de emergencia a un hospital por las lesiones que recibió junto a 6 detenidos el pasado 19 de abril en Ometepe. Los detalles con José Abraham Sánchez. Orina y defeca sangre. Urge hospitalización o casa por cárcel de la señora Juana Estela López Alemán, quien desde el 19 de abril fue brutalmente golpeada por la Policía Nacional y trasladada desde Ometepe, lugar de origen, a la Dirección de Auxilio Judicial para ser procesada en Managua junto a 5 más. El viernes 8 de mayo se realizó audiencia inicial en donde se acusa a la señora Juana Estela López Alemán y ella manifestaba de serios problemas de salud, pues refiere que ella está defecando y orinando la sangre. Entonces, a esta defensa le solicitó al judicial, al BIR Ramos, que le diera medida alterna a la prisión preventiva en vista al precario estado de salud que está padeciendo, y el juez ignoró la petición de esta defensa. Sus únicos delitos fue observar cómo varios jóvenes eran arrestados por instalar una bandera azul y blanco. Fue arrestada, de hecho, en la primera audiencia, en la audiencia preliminar, ella llegó con una inflamación en su ojo derecho, con moretones en la cara, moretones en el cuerpo, producto de la golpiza que que le dieron los oficiales de la Policía Nacional. Y aún así nunca ha sido remitida al médico. Dice el judicial que él tiene en su poder unos dictámenes médicos legales donde ella fue llevada a medicina legal. Esta defensa el día de mañana va a ir a solicitar el expediente judicial a ver si en realidad existen esos dictámenes médicos. ¿Y la actitud del juez cómo se puede catalogar? Bueno, el juez, como desde que iniciaron las protestas del 2018, ya sabemos que ellos están al servicio del régimen, aquí la justicia no existe. Esta defensa, le repito, solicitó medida alterna a la prisión preventiva en un estado de derecho. Esto hubiese sido posible en vista del estado de salud de la señora, de su edad y de la pandemia en que se está viviendo, donde ya la Organización de las Naciones Unidas, la alta comisionada, la CIDH ha manifestado de que se debe reducir la población penal en su mínima expresión y el judicial hizo caso omiso a esto. El juez Eduardo Albir, según la CPDH, es implacable cuando se trata de opositores al gobierno de turno. Todos los opositores son procesados en Managua, aunque sea otro su lugar de origen o donde sucedieron los hechos. Los expedientes van a parar a manos de más de 8 jueces de filiación sandinista, pero hasta la fecha ni uno de ellos o magistrado de la Corte Suprema de Justicia han sido sancionados, pese a denuncias concretas sobre violación a los derechos humanos de los procesados. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. El diputado conservador Alfredo César dijo que el gobierno les informó que en el mes de julio iniciará las reformas electorales solo con los partidos políticos presentados en la Asamblea Nacional, con los que se van a elegir en el mes de octubre los nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral. Aquí la nota.
Diputado Alfredo César, presidente del Partido Conservador, revela a través de declaraciones exclusivas brindadas a este medio noticioso la posibilidad de discusión de reformas electorales y nombramiento de nuevos magistrados en el Consejo Supremo Electoral durante los próximos meses de cara a las elecciones del próximo año 2021. El Partido Conservador fue notificado por un delegado del gobierno que se preparan a iniciar las negociaciones de las reformas electorales en el mes de julio y el nombramiento de los magistrados del Consejo Supremo Electoral en el mes de octubre. Debido a esto, el legislador opina que a la discusión de dichas reformas deben ser invitadas todas las fuerzas políticas del país. Debería ser invitada la Alianza Cívica y las otras expresiones de la nueva oposición que nació a raíz de la rebelión nacional de abril del 18, para que haya plena representatividad en la discusión y negociación de las reformas electorales. Y también a la hora de nombrar el nuevo Consejo Supremo Electoral para que sea aceptable para todas las fuerzas políticas. Además de las fuerzas políticas, tanto pro gobierno como opositoras, el político considera necesaria la presencia de organismos internacionales. Quisiera también el Partido Conservador que estuviera presente la OEA como organismo internacional con su especialización de reforma y a nivel nacional el organismo Ética y Transparencia que tiene perfecta capacidad para poder asistir en estas negociaciones. Sin embargo, según el análisis del miembro de la Asamblea, son posibles dos escenarios. Estamos entonces a la puerta de que la elección del próximo año pudiera ser una elección exitosa para el país, como fue la elección de 1990, en la que participaron todos los actores políticos y fue aceptado por los que perdieron. O pudiera ser también estar a las puertas de la elección de 1984, que fue una elección fallida para Nicaragua, porque no se llevaron a cabo las reformas electorales adecuadas, ni se eligió un Consejo Supremo Electoral creíble. Por otro lado, ni el ente legislativo ni ninguna autoridad o institución nacional se han referido al tema en días anteriores. Para Acción 10, Pedro Hidalgo. Al regresar de esa pausa comercial tenemos más noticias para usted.